Después de estos minutos de descanso, continúan escuchando Clave 7 Live, siempre en busca del misterio. De regreso, después de un secuestro de ideas y pensamientos, nos vamos con Martín Pérez. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Pues Nandi, está ahí buenas un noches. tema verdaderamente precioso, ¿no? Que nos pasó aquí en Candelaria. La increíble caso de la iluminada de Candelaria. Pues, Humilde, cálida, servicial, así era Antonia Tejera Reyes en su día a día. Sin embargo, cuando dejaba paso a la iluminada de Candelaria, se convertía en un ser diferente, singular y sorprendente. Cuéntanos un poco sobre Antonia. pues sí, esta mujer, Antonia Tejera Reyes, en 1908, en una muy humilde casita en el barrio candelariero de Santa Ana. Vamos a ver si puedo compartir hoy sí la pantalla. Pues en esta casita que vemos aquí, que todavía se conserva, en 1908, pues nació esta chica, y ya desde muy pequeña, pues vemos que tenía ya unos poderes impresionantes, ¿no? Vamos a ver cómo puedo explicarlo rápidamente. Ella entraba en unos trances profundísimos desde muy pequeña. Ella decía que se quedaba dormida, nunca recordaba nada, y una serie de... Era como si abandonase su cuerpo astral y entraba en un trance que quedaba prácticamente así, como la vemos aquí, con los ojos en blanco y esa postura de deidad de la mano derecha, que es muy común, siempre hablo de ella. Y era como si abandonara su cuerpo y su astral abandonase su cuerpo, y entraban en ella varias entidades que era increíble, porque entraban de todo tipo de entidades, entre las cuales pues podemos incluir a Juana de Arco, de las que tengo un pequeño extracto de uno de sus trances en audio para que ustedes lo digan luego. Pues por ejemplo el apóstol Santiago. Se manifestaban muchas entidades en torno a ella. Es muy curioso que hablaba... Aquí la vemos, por ejemplo, en la puerta de la iglesia de Santa Ana. Esto causaba un revuelo enorme. Voy a leer un pequeño párrafo del libro que define muy bien la situación de Candelaria en esos años 20, y dice así, es un parrafito. Hacía un sol muy fuerte y la multitud se apiñaba en las playas debajo de los tarajales. Otros habían construido sus casetas con sábanas y cañas. Aquel día había movimiento de ir y venir de coches polvorientos que venían de todas partes de la isla. En la parte alta del pueblo se hallaban reunidos los enfermos que habían llegado. En los zaguanes de las casas humildes que estaban abiertas se veían enfermos con sus familiares protegiéndose del sol, niños en brazos de sus madres, paralíticos recostados, mujeres y hombres trastornados con sus miradas perdidas. Los vecinos socorren a la avalancha de forasteros, les dan agua para beber. Se ven mujeres vestidas de negro con pañuelos grandísimos forrando sus cabezas, que reparten agua. Otras ofrecen tazas de agua de manzanilla. Todos parecen querer beber. A esa gente se le nota cansada. Han dormido muy mal, en el suelo con mantas que habían traído para ese menester. Se les nota desaliñados, pero sin embargo transmiten resignación y gran fe en lo que creen. Confían en que los milagros se repitan en sus enfermos. También sienten la emoción de volver a ver a la iluminada. Bueno, pues esto es un pequeño fragmento del libro en el cual dice el rebumbio o el revuelo que había montado en Candelaria en esa época. Eran cientos de personas las que se apiñaban en las puertas de su casa. Aquí vemos en esta imagen cómo incluso la Guardia Civil tenía que ir haciendo hueco por donde pasaba la pobre en pleno trance, y aunque estaba todo lleno de gente, había un silencio en esas calles, vamos, el silencio era ensordecedor, por decirlo de alguna manera paradójica, ¿no? Debido a la fe y el gran respeto que existía en esta mujer. Después, aquí podemos ver, esto es la ventana de la casita que les enseñé antes. Pues esta es la misma casa, ¿no? Pero claro, esto es una foto de los años 20. Vemos como el interior de la casa y el exterior está completamente lleno de personas. Ella está en su trance, y esta foto es significativa porque quiero que se fijen bien en su cara, cómo
la foto que les enseñé antes de la niña y este rostro que vemos aquí no tienen nada que ver, porque esta mujer tenía el poder de la transfiguración, y es decir, que cuando estaba en trance adquiría los rasgos faciales de la entidad que estaba en su interior. Y aquí vemos cómo tiene la nariz afilada, cómo se le han afilado también los pómulos, y cómo tiene cara masculina, tiene rasgos masculinos en su cara. Y esto es un don que muy pocos mediums han conseguido desarrollar, el don de la transfiguración facial. Y esta chica, sobre todo en los años de su infancia y pubertad y adolescencia, pues era cuando más poderoso tenía estos dones desarrollados. Es interesantísimo. Después, pues a medida que ella fue creciendo, aquí vemos otra foto donde vemos que la gente se gira para mirar para el fotógrafo, que la quise enseñar por la curiosidad de que durante un segundo nadie le estaba haciendo caso a la iluminada, sino todo el mundo quería ver ese nuevo aparato que era la cámara fotográfica, que en aquella época, aunque ya en los años 20 pues no era tan extraño verla, sí lo era para estas gentes humildes que nunca había visto, yo creo, que una cámara fotográfica en su vida. En fin, otro dato curioso que le comenté incluso al autor del libro está en esta foto que también podemos verla en la puerta de la iglesia de Santa Ana, y haciendo un pequeño zoom, yo me quedé mirando en una pequeña figura que estoy rodeando aquí detrás de su hombro, y la verdad es que es impresionante. Yo hice una ampliación y me quedé perturbado bastante de ver la expresión de la cara. Hombre, seguramente sea una niña o alguien que estaba ahí detrás, pero es que la expresión de la cara que tiene, no sé si se ve bien, vamos, es como si estuviera ese ojo ahí, yo creo que es como si estuviera asustada o de alguna manera, no sé, o a lo mejor vete tú a saber si no es ni siquiera una persona, ¿no? Si no es alguien que estaba detrás de ella. Eva, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Perdona, Martín. Sí. No veo, es que como estoy compartiendo la pantalla. ¿Tú querías hacer alguna pregunta, Eva? No, disculpa, ¿te he levantado la mano? Sí. Pues perdona, discúlpame. No, ha sido sin querer. Vale. No te preocupes. Cuando quiera, Martín. Pues nada. Solamente quería, tú hiciste una entrevista a un familiar de Antonia, ¿no? Sí, vamos a ver, el yerno de esta señora, déjame para que se me vea un poco a mí ahora, el yerno de esta señora, don José Manuel Pérez, pues claro, él estuvo casado con una de sus hijas y vivió los últimos años de la hermana Antonia en convivencia, ¿no? Vivían en la misma casa. Su mujer, la hija de la iluminada, pues falleció y él quedó a cargo de la señora, viviendo con ella sus últimos años. Cuando la señora falleció en el año 1983, perdón, pues él quedó con todo el legado de documentación, de cintas grabadas con sus trances, las fotos, y él, claro, él vio, porque aparte de ser el yerno, era un fiel seguidor de los poderes de esta señora que ayudaba, que nunca cobró un duro ni quiso cobrar nada a nadie, y que incluso este señor, el libro que publicó, él lo regala, él nunca ha cobrado nada, ha regalado más de 15.000 ejemplares, se gastó un dineral. Ahora con el tema de internet, pues en su página de Facebook, cualquier persona, me oigo como con retorno. Cualquier persona que te vaya a su página de Facebook se lo puede descargar y porque lo que quieren es divulgar el mensaje y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Este señor, al quedar con todo este legado, pues no le quedó más remedio por su responsabilidad de divulgación del mensaje de la hermana, y él está encantado de que cualquier persona se ponga en contacto con él o cualquier medio de comunicación. Yo enseguida lo llamé y en una sola conversación telefónica me abrió las puertas de su casa, y fui para allá con Cristo Aarón, que me echó una mano en el aspecto técnico, y le hicimos una entrevista maravillosa que compartiré en los próximos días en mi canal. Cuando ya esta mujer se casó con un señor sueco que vino para acá y se enamoraron y se fue para Santa Cruz, pues ella siguió desarrollando sus dones, ayudando a la gente iba a su casa con problemas, ella siempre los ayudó y seguía entrando en esos éxtasis, ¿no?
La tecnología fue avanzando a medida que avanzaba el siglo XX y ya en los años 70, pues con la implantación de las cintas de casete, pues ya pues se pudieron grabar en audio pues esos trances, ¿no? Entonces este señor pues me compartió pues muy amablemente algunos de ellos, de los cuales pues yo he extraído algunos que me parecieron relevantes y si puedo pues les podría compartir alguna cosa. Valeria, ¿querías preguntarme algo? Sí, 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 Martín, todo quiero, Valeria. gracias. ¿A qué edad exactamente digamos que se le potenció ese don o se le manifestó? ¿Era muy niñita? Desde muy pequeñita, desde muy pequeñita. Mira, tengo que comentar que no había comentado, Valeria, que esta chica nació en una familia muy, muy, muy humilde y durante toda su vida pues padeció la pobre de un analfabetismo profundo. Ella nunca supo leer ni escribir y tenía un vocabulario pues muy, muy rudimentario y con un acento muy candelariero, muy de aquí, muy chicharrero, muy de la clase popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso es con lo que les voy a poner ahora en uno de sus trances para que ustedes vean la diferencia de la pronunciación de esta mujer, cómo habla en perfecto castellano, peninsular, pronunciando las S, vosotros, etcétera, que es para nada lo que hablamos aquí, con un vocabulario muy culto. Y no sé si quieren, pues puedo pasar a compartirles un pequeño trance. Pero primero déjame... Quiero hacerte una pregunta. Sí, dime. Martín, qué Hola, historia Monse. más fabulosa. Buenas noches, Martín, qué historia más fabulosa. Y bueno, es que tengo una pregunta. Para Dime. mí es interesante saber tu respuesta. ¿Esta persona tenía alguna marca de nacimiento? Uy, qué pregunta más interesante. Pues la verdad es que pues no lo sé. No hay registros y mira que hay bastante documentación. Hay 2 libros escritos sobre esta mujer, uno de 1928, donde los trances de ella los tenemos gracias a ese libro porque fueron transcritos, porque claro, al no haber métodos de grabación, pues se tuvieron que transcribir y no se recoge. Yo he leído ávidamente todo lo que está publicado y todo lo que está escrito sobre la Iluminada de Candelaria o todo lo que he podido yo acceder y no se habla de este tema. No Pues se habla mira, de eso este tema. es una pregunta que le tienes que hacer al Sí, cuñado de sí, la... muy interesante, Monse, me la apunto. Primero déjame que Silvia quería hacerte una pregunta también. ¿En qué zona vivía? ¿Vivía aquí en Tenerife? Sí, vivía en el barrio de Santa Ana, en Candelaria, a escasos 300 metros de la Basílica de Candelaria. Un barrio el barrio de Santa Ana, para el que no conozca, es un pequeño barrio muy popular de gente muy humilde, sobre todo en aquella época, que se distribuye en una loma muy empinada, de callejuelas muy estrechas, las casas están muy pegadas y de escaleras también muy empinadas, donde las casas, no, es una zona con un desnivel muy impronunciado. Y por eso, al ser tan inaccesible, pues ahí es normalmente donde se distribuían las casas de la clase popular, claro. Claro. Luna, cuando quieras puedes preguntar. Luna. El micro. El micro, porfa. No, lo que volviste a quitar, lo volviste a quitar ahora. Buenas noches. Yo lo que quería saber, o sea, se ve que ella lo que tenía era realmente una misión, ¿no? ¿Qué misión era la que tenía que llegar? Muy buena pregunta, porque en todos estos trances va siempre intrínseco un mensaje, y el mensaje viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que lo dice desde varias perspectivas de las distintas entidades que a través de ella se manifestaban, ¿no? Pero el mensaje es claro, suele decir que el ser entra en su cuerpo y dice, vengo del espacio, estoy en el espacio, he vivido en esta tierra y me desencarné y vengo a traerles el mensaje de que no desesperéis, de que tengan fe en Dios, de que sean valientes, de que no tengan miedo y de que, bueno, fe en Dios para que cada uno interpretará a su propio Dios, ¿no? Ella, claro, ella viene de una cultura
católica pues, bastante fuerte. Además, te digo que si nació a 300 metros de la Basílica de Candelaria, imagínate tú la cultura católica que tendría, ¿no? Era a 300 metros de la patrona de todo el archipiélago. Y entonces todos sus trances van referidos a Dios, y de hecho se manifiestan en ella entidades que tienen mucho que ver con la Iglesia Católica, como pueden ser Juana de Arco, que es la que pienso ponerles ahora el trance, el apóstol Santiago, el mismísimo Jesucristo también se manifestaba a través de ella, la Virgen de Candelaria, ahora no me acuerdo de más, pero bueno, son todos personajes o entidades que han pasado entre nosotros y que bueno, que de alguna manera también han sido iluminados. También Montse, ¿tú querías hacer una pregunta antes de que él ponga las imágenes? Sí, hay otra pregunta para mí súper interesante, y es saber si ella tenía algún objeto. Obviamente tendría algún objeto religioso, aunque fuera, pues, bueno, veniera de una familia humilde, pero normalmente yo lo que observo en estas personas es que siempre tienen algún objeto. Normalmente tienen o un anillo o, en su defecto, algo colgante, como, yo qué sé, alguna cruz, alguna medallita. Y en este caso me gustaría saber qué objeto tenía ella. Muy interesante, Como Montserrat. testigo Muy estás interesante. hablando. De Bueno, hecho, normalmente utilizan estos objetos para volver a no su normalidad, sino a su momento presente. Es como si utilizaran un objeto para poder establecer contacto con otros niveles, otras frecuencias o otras dimensiones. no sé si se ve lo que estoy compartiendo, pero es muy Sí. interesante porque aquí sí hay documentación sobre este punto en concreto, Monse. Ella siempre agarraba un rosario y Un siempre rosario. tenía un rosario, sí, en su mano izquierda siempre agarraba un rosario y en su mano derecha hacía ese gesto de santidad, ¿no? Que veíamos antes en la foto que compartí antes. A ver si lo puedo poner por allí ha de estar. Este gesto en la mano, en su mano derecha, y el rosario en su mano izquierda. Aunque aquí en esta foto no se ve con el rosario, sí es verdad que en las descripciones que dicen en el libro, sí es verdad que suele decir que el rosario siempre lo tenía en la mano. Aquí tampoco se le ve con el rosario casualmente, vaya por Dios. No. Pero bueno, pero está documentado, ¿vale? Está Sí. documentado. Gracias. Eva, cuando quieras puedes preguntar. Sí, esta chica tenía poderes de sanación, curaba de alguna forma. Sí, de hecho hay muchos testigos, no sé, estoy compartiendo a todo el mundo, ¿no? Perdón. Hay muchos testigos que dicen bueno, que está documentado. Aquí hay una especie de curación de una persona que se supone que era epiléptica, así la trataban los médicos durante meses y le daban unos ataques y unas convulsiones muy, muy terribles. Te estoy diciendo que habían cientos de personas mirando esto que te estoy ahora contando, ¿no? Y ella, en pleno trance, con los ojos en blanco, se acercó hacia esa pobre desgraciada y poniéndole la mano en la frente, le dijo, a ver si tengo las palabras textuales aquí, creo que sí, le dijo, espíritu malo, deja en paz a esta buena mujer, vete. Inmediatamente comenzó a serenarse la pobre señora hasta quedar tranquila, como si despertara de un largo sueño, abrió los ojos repetidas veces. Esto está documentado perfectamente, también la curación de un ciego, incluso varias personas con problemas psicológicos de depresión, pues salían contentas de la vida y con muchísimas ganas de vivir. Ella se dedicaba a ayudar a las personas. Si tú venías porque tenías problemas con tu marido, por ejemplo, pues ella te aconsejaba como si fuera una psicóloga. Si tenías otro tipo de problemas, o sea, ella se adaptaba a tus problemas para ayudarte siempre y nunca pedía nada a cambio. Simplemente ella era feliz viendo cómo tú salías mejor de cómo entrabas a su casa. Y simplemente con eso ella se sentía pagada. Así Silvia, más o ¿quieres menos. hacer una pregunta, Martín? Sí. Sí, más que una pregunta es que dicen que todos tenemos el don de curar con las manos, pero que se nos ha bloqueado junto con otras capacidades. Y posiblemente el que esta mujer fuera semianalfabeta y tuviera esa inocencia, todo eso no la había contaminado. Entonces era como un niño natural y espontáneo en ella. Es muy interesante porque ella siempre tuvo que ser protegida de alguna manera
porque primero por su madre y sus familiares, y después cuando conoció ya en su adolescencia avanzada, cuando ya con 20 y pico años, que conoció a este chico sueco que vino a las Canarias en busca de sol, porque los médicos allá se lo recomendaron, y al llegar a Tenerife oyó hablar de la Iluminada y enseguida fue a dar con ella, y se enamoraron y acabaron casándose. Pues este señor, junto con una escritora sueca también, una filántropa que también la sustentó económicamente de alguna manera, pues entre los dos pues la protegieron de alguna manera y la sustentaron, porque es que esta señora no tenía ningún recurso económico ni cómo ganarse la vida, porque no sabía de nada. Desde que nació había dedicado toda su vida a esto, ¿entiendes? Entonces, claro, necesitaba de alguna manera un soporte, y gracias a su marido y a esta señora, a esta escritora, pues pudo vivir una vida plena, sin necesidad de preocuparse de cómo ganarse el pan y dedicándose al 100% a ayudar a las personas. Eva, cuando quiera. No, disculpa, pero he dejado de nuevo la mano. Pues entonces Vale. yo, si no les importa, voy a pasar a ponerles un trance, uno de los trances que pongo en el vídeo que subí a mi canal, y dura unos 3 minutitos, y así pues tampoco acaparo mucho tiempo para que los demás compañeros puedan también hablar. Muy bien. Bueno, vamos a ver si soy capaz esta vez. De mi caballo blanco. Ya sabéis que aconsejo siempre a que vosotros llevéis también el vuestro en vuestra imaginación. Es muy importante llevar esta imaginación de un precioso caballo que es una idea formada en una experiencia muy buena que todos nos alegra tener. Sigan vosotros adelante con este ideal espiritual, con esta fe en el Altísimo y estas llamadas con frecuencia al Padre Dios que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y llamen a Dios, y que sea siempre lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiera será lo que ha de ser. Vístanse de energías, de valores. No tengáis temor a nada. La valentía es muy buena compañera, y yo lo sé. Me vestí de valentía cuando Dios me llamó, y fui en defensa de la patria. Y esta quedó defendida. Más tarde, por grandes y buenas verdades, me llevaron a la hoguera, pero no llevaron a mi alma, porque mi alma, llena de conocimientos, de verdades, de alegría, subió a los cielos. Y mi alma corre por el mundo entero con opiniones muy buenas para llenar a los que están vacíos de ellas. Quiero defender las patrias, quiero defender a los inocentes, quiero llegar a las naciones, a los pueblos, al universo, para darle a todos de mis energías, de mis valores, de esos valores que da Dios a los hijos que madrugan y que sienten de verdad las ganas de caminar en el campo espiritual y en el campo material. Deseo vuestros bienes, como siempre, vuestra hermana Juana de Arco. Bueno, pues no sé, ¿qué les parece? Ahora les puedo dejar hablar a ustedes. Cristo, el primero que quiere preguntarte algo. Buenas, Martín. Desde nuestro chat de Facebook tenemos a Carmen Juana, que nos está haciendo la siguiente pregunta, que no conocía esta historia. ¿Cómo se llama el libro del que estás hablando ahora mismo? Si se lo puedes decir. Sí, por supuesto. El libro se llama, es muy fácil, La Iluminada de Candelaria. No sé si podré poner aquí, se verá. No se ve muy bien, Martín. Vale,
Bueno, pues el libro, yo si quieren, pues voy a intentar buscar el acceso de Facebook de este señor para que puedan acceder a su página de Facebook y descargárselo en PDF desde allí directamente. No es una novela, es un libro de consulta que tiene trances de esta señora, artículos de periódicos de todo el siglo XX, porque esto salía a menudo en los periódicos, sobre todo en los años 20 y 30, que repito que es cuando estaba en su auge de poderes y de cosas esta señora, y el libro está a disposición de todo el mundo. Este hombre se gastó un dineral a principios del año 2000, imprimiendo él o mandando a imprimir, a publicar él de su propio bolsillo más de 15.000 ejemplares, los que regaló todos y cada uno de ellos sin pedir absolutamente nada a cambio. En la medida de lo posible intentaremos poner el enlace para descargar el libro, tanto en la descripción aquí en YouTube como en Facebook. Pues no sé si no hay ninguna otra pregunta. Yo quisiera comentar, porque Sí. tenemos, y tú lo sabes, Nani, tenemos en el archivo grabaciones también de la Iluminada, y es curioso cómo estamos hablando de alguien que es nativo de aquí, ¿vale? Sabemos nosotros cómo hablamos, ¿vale? Nuestro acento. Sin embargo, cuando ella personaliza de alguna manera o incorpora esas entidades, usa acentos diferentes. En este caso estaba hablando, pronunciando muy bien las S, no arrastraba ciertas palabras como hacemos nosotros, que a veces hablamos muy rápido aquí en Tenerife. No sé, daba la impresión de que hablaba con acento, no digo peninsular, pero casi. Sí, castellano. Sí, es muy, muy curioso. Y en otras grabaciones incluso se nota un tono, evidentemente por tiempo no podemos ponerla, pero se nota un tono como más fuerte, ¿vale? Casi masculino, y cuando se despide como un hombre. Es que es realmente increíble. Luna, cuando quieras puedes preguntar. No, yo lo que iba a decir era eso, lo mismo que había dicho Carlos, que hablaba realmente como un castellano. O sea, que pronunciaba, además súper despacio, pero pronunciaba las palabras muy bien. Yo tengo que decir dos cosas ¿Dónde rápidas. era? Primero, volver a insistir en el profundo analfabetismo que tenía esta señora. Claro, que era de familia muy humilde. Muy Martín, humilde. Nunca una pregunta supo rápida, leer. Martín, desde el chat de Facebook nos pregunta si sabes dónde está enterrada. Pues no, pero creo que están, bueno, por lo que tengo entendido, ella pasó la última parte de su vida en el barrio de Salamanca, aquí que es un barrio chicharrero de toda la vida, y yo creo que pues que será en algún cementerio de Santa Cruz, casi seguramente en el cementerio de Santa Lastenia, porque no creo que la hayan vuelto a Candelaria, porque es que ella en los últimos años de su vida ya no tenía familia en Candelaria. Ella ya pasó toda su vida allí, sus padres murieron, su hermana también murió y quedó sola, simplemente con su hija y con su yerno, el autor del libro. Valeria, cuando quieras. Curioso, también iba a preguntar justamente eso, dónde estaba enterrada, y ahora también quisiera saber si ahí hacen alguna peregrinación para visitar su tumba. Pues mira, qué pena, Valeria, que de esto no se acuerda hoy aquí casi nadie. Imagínate. Sí, esto es un tema que está prácticamente olvidado por la gran mayoría del pueblo, ¿no? Hay muchísimas personas que la conocieron en persona, que de hecho algunos comentarios que me llegaron cuando subí el vídeo a YouTube, de personas que la conocieron personalmente y que la tienen en su recuerdo, pero no, o sea, esto pasa en Inglaterra y esto ya habría habido una película sobre esto seguramente, o hubiera trascendido muchísimo más. Y lamentablemente, pues aquí, aparte de que fue una cosa que fue pues hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque cuando fue el gran boom fue en los años 20 y 30 del siglo pasado, que fue cuando copaba los periódicos, las portadas de todos los periódicos del archipiélago, ¿no? Ahora después ya cuando se pasó a Santa Cruz, cuando ya creció, cuando ya maduró, los atributos de sus dones no eran tan
acuciantes, no eran tan agudos, ¿no? Ya no, la transfiguración del rostro esa de la que hablaba antes, ya no, como que ya eso como que carecía de importancia a medida que ella maduraba y iba cumpliendo años y se centraba más en los mensajes, ¿no? Otra cosa que quería decir para terminar... Monse quería preguntarte algo porque parece muy interesante el tema. Perdón, sí, es que no quiero tampoco quitarle el tiempo a los compañeros, por eso estoy intentando ser rápido. Dime. Súper interesante, realmente es fascinante porque son historias reales y la pregunta es si algún descendiente de ella, creo que has dicho que había tenido una niña, había sido mamá. Sí, ella tuvo 4 hijos. Si alguno de los hijos recibió pues el don, o los hijos o los nietos. Por lo que me contó el autor del libro Fuera de Micros, la que fue su mujer, o sea, la hija de ella, tenía también algunos detalles precognitivos de adelantarse a ciertas cosas o de tener algunos sueños lúcidos y tal, pero no la desarrolló porque siempre vivió, por supuesto, a la sombra de su madre, ¿no? Y esta señora, la hija, también murió joven de una enfermedad y pues desencarnó pues antes de tiempo. Con lo cual, resumiendo, el único descendiente, aunque no sea sanguíneo, de esta mujer es su yerno, ¿no? Que es este hombre que quedó, al final se vio solo, con toda la documentación, con todas las grabaciones, con todas las fotografías, con todas las entrevistas, con todos los recortes de periódicos, y se vio, dice, pero ¿qué hago yo ahora qué hago yo con todo esto? Y bueno, pues se ve que alguien lo iluminó, por decirlo de alguna manera, y se focalizó en este libro, que según tengo entendido, pues ha ayudado a muchísimas personas también, después incluso de haber muerto esta mujer, ¿no? Carlos, cuando quiera. Una pregunta del chat de YouTube. Nos preguntan, ¿está comprobado algún milagro después de fallecer ella, después de su fallecimiento? Después de su fallecimiento. Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque es que hay tantos milagros que hizo cuando estaba viva que no me he parado a investigar si han pasado cosas después de que haya muerto. Es muy interesante, es otro hilo del que tirar. Pero ya te digo que de todas las cosas apuntándolo ahí en la agenda, Martín, para investigar. Porque las cosas que ella hizo, pues mira, está las curaciones de personas ciegas. Por ejemplo, en uno de esos días de calor que estaba toda la gente apiñada delante de su puerta, como las fotografías que les mostré antes, que incluso habían algunos vaídos de personas que se desmayaban por el calor, ella de repente pues dijo, por favor, Dios, que pase una brisa fresca y no sé qué, y de repente pasó una brisa fresca que refrescó a todo el mundo y reavivó a las personas que estaban tan agobiadas. Y eso te digo, hay cientos de personas que lo vivieron, ¿no? Y que pueden dar fe de ello. Pequeñas cosas y grandes cosas también, ¿no? Al mismo tiempo. Pues muchísimas gracias, Martín. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Carlos. En principio, quitando el debate de la primera hora que lanzamos en las redes del dinero, es que a la gente le encanta el dinero. Cierto. Pero es una pregunta muy manida, como apuntamos, pero que sigue siendo debate. Si el dinero realmente trae la felicidad, y desde luego pues dio cierto juego entre los compañeros que están en el chat. En principio ahora mismo estamos muy atentos a la historia de Candelaria, y sobre ello pues las preguntas. De todas formas, Martín, hay algunas preguntas que te han hecho que deberías cogerle el hilo y investigar sobre ellas. Sí, sobre todo el tema de después de su fallecimiento. Sí, donde está enterrada, porque hay mucha gente que no sabe nada de ella. Sí, no, sí, lo sé. Les invito a todo el mundo que cuando quieran o si les apetece que pasen por mi canal de YouTube, Martín Plillo. Ahí ven el vídeo, tengo otro trance en ese mismo vídeo, aparte del de la Juana de Arco, y en próximos días subiré la entrevista que le hicimos a este señor, una entrevista maravillosa, donde él cuenta muchísimas cosas, incluso llega un momento en que Cristo estaba conmigo, que el hombre se emociona y se tuvo que callar, tuvimos que cortar la entrevista, pero el hombre se emocionaba de una manera impresionante, hablando de la hermana Antonia, o sea, que se veía que lo estaba viviendo de verdad, ¿verdad, Cristo? Exacto, sí, la verdad que el hombre lo cuenta con un cariño, además con un sentimiento que te lo cuenta, que es decir, que este hombre es imposible que se esté inventando nada, porque es que
Cuando una persona está mintiendo y la miras a la cara, lo notas enseguida, pero es que Además, este señor... es que ¿para qué? ¿Con qué interés? Si esto lo que le ha costado es un montón de dinero a este hombre. Exacto, es que si, para colmo, si fuera una persona que simplemente le interesara el lucrarse con lo que ha vivido y con todo lo que tiene, pero es que es un señor que ha puesto dinero en su bolsillo simplemente para que la gente consiga de forma gratuita este libro y sin obtener nada a cambio. La verdad que te digo, es impresionante, por lo menos a día de hoy, es algo impresionante lo que ha hecho este señor. Luna, ¿quieres preguntar algo? El micro. Ya no. Sí, lo de este señor, o sea, que es su yerno, ¿no? El que ha hecho todo. ¿No será que él sigue haciendo la misión que ella tenía por terminar? Pues es muy interesante que lo digas porque así lo cree él y está convencido de ello. Y de hecho, cuando hablas con él y cuando lo tienes take to take, cuando tienes cara a cara y lo ves y le percibes su energía, pues tú te lo acabas creyendo también tú, que él está ahí por eso también. Y de hecho yo tengo también en mi fuero interno como que de alguna manera yo me tenía que encontrar con este tema, porque llevo varios meses trabajando con esto y no me lo quito de la cabeza. Y a cada momento pues me acuerdo de la hermana Antonia, cuando estoy en el día a día, en mi casa, en el trabajo, y digo, pues no sé, es algo que como que me hubo un antes y un después de que conocí este caso. Hay mucha documentación y prometo traer más cosas de este tema, ¿vale? A ver si vas a ser el sucesor. Muchísimas gracias, Martín, por este tema, por darnos este tema.